Cordial saludo, apreciados estudiantes. A continuación, vamos a abordar el planteamiento del problema de investigación. Vamos a hacer énfasis en un ejemplo, pero antes vamos a recordar algunos aspectos para tenerlos en cuenta y asociarlos con el ejemplo. Bueno, el planteamiento del problema tiene una estructura. Inicialmente, cuando vamos a trabajar una propuesta de investigación, el planteamiento del problema debe iniciar con una introducción. Esa introducción debe contextualizarse desde lo general hasta lo específico. Debe contextualizar la investigación, debe proporcionar algunos antecedentes relevantes y representar el área específica en el que se enmarca el problema. Acá la recomendación es que ustedes puedan ir desde lo general hasta lo específico. Si contextualizan el problema a nivel internacional, nacional y más específicamente donde se está abordando esa problemática. Otro tópico que se debe tener en cuenta dentro del planteamiento del problema es la declaración del problema, formulación del problema. Aquí se debe enunciar claramente el problema de investigación que se pretende abordar. Debe ser concisa y específica y debe capturar la esencia del problema. Es importante que se comprenda de manera precisa qué se busca investigar y cuál es la pregunta principal que se quiere responder. Esa pregunta va a quedar en este ejercicio como un tópico que se va a llamar formulación de la pregunta-problema, que viene a continuación, pero tengan en cuenta que en la formulación del problema es importante contextualizarlo y delimitarlo, aunque la delimitación también se va a trabajar como un tópico. Luego viene el tópico del planteamiento de la pregunta de investigación. Son las preguntas o la pregunta que se formula para guiar la investigación y debe responder a los objetivos planteados. Normalmente inicia con un verbo interrogativo que puede ser como cuál, cómo. Ese tipo de verbos escritos en forma interrogativa permite iniciar el planteamiento o la formulación de la pregunta-problema. Otro tópico que debe tener es la justificación. Se debe proporcionar una justificación del problema que explique la importancia de abordar ese problema y cuál es la relevancia teórica y práctica o también social. Acá se deben destacar las posibles implicaciones y beneficios que se tendrán al resolver dicho problema. Otro tópico que se debe tener en cuenta son los objetivos de investigación. Estos se refieren a los resultados específicos que se esperan obtener al final de terminar la investigación. Estos se clasifican en objetivo general y objetivos específicos. El objetivo general debe explicitar lo que se espera lograr en el estudio de términos del conocimiento. Tiene una estructura. El objetivo general debe responder al qué se va a hacer, el cómo se va a hacer y el para qué. Igual los objetivos específicos también deben comprender eso, deben ser medibles y acá hay algunas características interesantes que vamos a abordar. Los objetivos específicos deben ser escritos de manera clara, precisa y concreta. Deben responder a la pregunta cómo se va a lograr el objetivo general. Es decir, los objetivos específicos se articulan de manera metodológica al objetivo general porque a través de la secuencia lógica de esto vamos a alcanzar el objetivo general. Entonces, hay unos pasos que se deben tener en cuenta. Lo primero es identificar cuáles son las acciones necesarias para lograr el objetivo general, ¿cierto? Ahí es donde hablamos de la parte lógica que se debe tener en cuenta al momento de redactarlo. Es necesario identificar las acciones específicas que se van a llevar a cabo. Además, se deben utilizar los verbos en infinitivo. Recuerden que cuando redactamos los verbos en infinitivo terminan en ar, er, ir. En este caso, como por ejemplo, puede ser identificar, analizar, evaluar. Entonces, esto debe quedar bastante preciso y llevar una secuencia lógica para dar respuesta al objetivo general. Estos objetivos también tienen que ser medibles. Los objetivos específicos deben tener la capacidad de ser medibles y poderse evaluar si se han alcanzado o no. Además deben ser realistas y alcanzables dentro de un marco temporal, con recursos disponibles para la investigación. Establecer una relación lógica con el objetivo general, efectivamente, para poder alcanzar el objetivo general se debe plantear de manera lógica una relación entre cada objetivo y eso se le llama una articulación. Se deben revisar y refinar eso respecto a los objetivos. Otro aspecto importante que debe tener en cuenta el planteamiento del problema es la delimitación. Es importante delimitar los problemas porque
el problema se nos podría volver inmanejable si no hacemos una delimitación precisa, bien sea en tiempo, de recursos, de muestras, entre otros factores que puedan influir en la realización y alcance de la investigación. Recuerden que la delimitación nos va a permitir mostrar el alcance hasta dónde va a llegar nuestra investigación. No podríamos buscar nosotros resolver una política mundial cuando hemos planteado nosotros y queremos resolver un problema local. Entonces es importante hacer las respectivas delimitaciones. La viabilidad de la investigación pues tiene que ver también con todos esos recursos que se necesitan para llevar a cabo la investigación. Ahí se incluye el tiempo, el presupuesto, el acceso a los datos, el acceso a participantes. Es importante tener en cuenta esto porque si por ejemplo nosotros queremos buscar hacer un análisis de unas muestras de COVID-19 y no tenemos acceso a los datos, difícilmente vamos a poder alcanzar ese objetivo. Entonces es muy importante tener este tópico en la viabilidad de la investigación y debe estar dentro de la propuesta. Luego precisamente entramos al marco teórico. El marco teórico lo podemos iniciar con una breve introducción que nos permita describir cuál es el tema de la investigación y su importancia, y además después de ese párrafo podríamos empezar por los antecedentes. Esos antecedentes tenemos que hacer una revisión crítica y sistemática de la literatura. Acá se pueden valer de bases de datos especializadas, Scopus, Web of Science. También pueden buscar en Google Académico, como ya hemos visto, teniendo en cuenta pues refinar bien la búsqueda. Las ecuaciones de búsqueda son importantes para hacer este ejercicio de los antecedentes. Normalmente cuando escribimos los antecedentes, que tenemos ¿cómo sería? Esto sería un autor que está hablando sobre nuestro tema. ¿Qué necesitamos nosotros escribir en los antecedentes por autor? Digamos que tenemos 5 autores. Y hago el ejemplo para uno, pero así sería para los demás. Nosotros miramos el objetivo que tuvo ese estudio, entonces miramos qué hizo, cómo lo hizo, qué resultados obtuvieron y qué conclusiones tienen, y adicional, cómo ese estudio aporta a mi investigación. Esa es la estructura, cómo se redacta los antecedentes, no se les olvide. Entonces, yo cojo a Wilson Arrubla, por ejemplo, que está hablando sobre la agricultura de precisión, y leo su artículo. En el resumen, por lo general, de los artículos encontramos esa información. ¿Qué se hizo o cuál fue el objetivo de la investigación? ¿Cierto? ¿Cómo se hizo? Sería la metodología. ¿Cuáles fueron los pasos que se tuvieron en cuenta? ¿Cuáles fueron los datos, los datasets que se tuvieron en cuenta? La población, la muestra. Entraríamos dentro de la metodología, qué resultados se obtuvieron, qué conclusiones llegaron esos autores o ese autor, y finalmente cómo esa investigación aporta a mi investigación. Así se escriben los antecedentes. Mínimo unos 5 antecedentes para este ejercicio. Luego empezamos a abordar los conceptos claves. Esos conceptos los vamos a definir de manera clara y precisa. No olviden que cuando estamos haciendo definiciones es importante referenciar. Entonces, en este punto hacemos la referenciación correspondiente atendiendo los lineamientos que vamos a trabajar con la norma IEEE. El marco conceptual ya es la forma como se relacionan esos conceptos que hemos trabajado anteriormente entre sí y cómo aplican al problema de investigación. Este marco conceptual ustedes lo pueden abordar trabajando los propios ejes temáticos de la investigación. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con el dengue y el machine learning en una investigación, o el machine learning y la agricultura de precisión, los tópicos o los ejes temáticos míos serían la parte de la agricultura propiamente como eje temático y la parte de la inteligencia artificial, en este caso machine learning. El marco conceptual debe estar trabajado desde esos tópicos, desde esos ejes conceptuales abordados hacia la problemática que estamos atendiendo. Entonces,
mal haría yo empezar a hablar, si estoy hablando de agricultura de precisión, ¿cierto? Y estoy hablando de Machine Learning, entonces mal haría yo en hablar de Machine Learning enfocado a la salud, porque no se contextualiza la problemática. Entonces aquí sí tienen que ustedes pues, que empezar a hacer ese ejercicio de trabajar relacionados con la problemática que están trabajando. La metodología de investigación puede iniciar con un párrafo en el que tengan en cuenta estos dos primeros pasos, que sería primero identificar el tipo de investigación por un lado y si es cualitativa, si es cuantitativa, si es un estudio exploratorio, definir la población y muestra también. Ustedes van a definir en qué población están trabajando, ¿cierto? Cuál es la muestra que se va a estudiar. Esto sería un párrafo inicial. Seguido, hay unos pasos que vamos a abordar desde una matriz metodológica. Esa matriz metodológica va a consolidar en 3 columnas una fase que vamos a identificar nosotros propiamente de la metodología, cómo lo vamos a abordar, el objetivo específico, y al lado vamos a tener las actividades que se relacionan para alcanzar ese objetivo específico. Seleccionar las técnicas de recolección de datos, también esto entraría ya propiamente en la matriz. También el diseño de instrumentos y recolección de datos, las pruebas pilotos o la experimentación que vayamos a realizar dentro de nuestros objetivos específicos para poder alcanzar el objetivo general, el cómo vamos a recolectar los datos, el análisis de los datos y finalmente la interpretación de los resultados y la conclusión. Todo eso quedaría dentro, podrían quedar como actividades que se articulan a cada objetivo específico. Esta es la matriz metodológica. En la fase nosotros le ponemos un nombre a la fase que se relacione propiamente con el objetivo específico. En el objetivo específico listamos los objetivos específicos y vamos a listar las actividades. Esta sería la matriz metodológica como vamos a abordarlo. Es importante tener en cuenta que para una propuesta de investigación, más bien, debe tener una articulación metodológica entre el título, los objetivos, la pregunta problema, que finalmente se vuelven fundamentales para establecer el marco teórico y la metodología. Entonces, todo este ejercicio debe tener una articulación metodológica con el problema. Vamos a mirar algunos aspectos que deben seguirse. Es importante definir el título debe ser claro, debe ser conciso, debe reflejar el tema central de la investigación. Muchas veces responde la pregunta problema, no siempre, pero sí toca el tópico que refleja el tema central de la investigación. Es importante que el título sea coherente con los objetivos y la pregunta problema. Cuando es coherente con los objetivos y la pregunta problema, hablamos de que existe una articulación metodológica entre estos 3 elementos. Establecer los objetivos. Entonces ya habíamos hablado un poco de los objetivos, pero tengan en cuenta que deben ser específicos, deben ser medibles, alcanzables, relevantes y limitados en el tiempo. La pregunta problema debe ser clara, precisa y específica. Normalmente empieza con una pregunta, con un verbo en interrogativo, como cuál, cuáles o cómo, entre otros. Debe estar relacionada obviamente con el tema central de la investigación, debe ser lo suficientemente amplia para permitir la exploración profunda del tema. La metodología se debe seleccionar en consonancia propiamente con los objetivos de la investigación y con la pregunta problema. El desarrollo del marco teórico, pues ya después de que hacemos este ejercicio metodológico, nos va a permitir apuntar de manera pertinente a realizar el marco teórico que se enmarca dentro del tema de investigación. Debe proporcionar una base sólida para desarrollar los objetivos de investigación y responder a la pregunta problema. En resumen, para articular metodológicamente el título, el objetivo y la pregunta problema en una investigación, se debe definir un título claro, se deben establecer los objetivos específicos, el objetivo general, debe formularse una pregunta problema que debe ser precisa, se debe seleccionar la metodología adecuada, se debe desarrollar un marco teórico sólido y también establecer una metodología bastante clara, articulada a cada objetivo. Vamos a ver un ejemplo de cómo se articula metodológicamente. Acá tenemos un ejemplo, se llama título: Evaluación de la viabilidad técnica y económica de la instalación de paneles solares en una empresa industrial para la reducción del consumo energético y el impacto ambiental.
Vamos a tener que vamos a hacer una evaluación de la viabilidad técnica, ¿cierto? La pregunta problema debe relacionarse con el título. Entonces dice, ¿cuál es la viabilidad técnica y económica? Miren que arrancamos con un verbo en interrogativo. ¿Cuál es la viabilidad técnica y económica de la instalación de paneles solares en una empresa industrial para la reducción del consumo energético y el impacto ambiental, considerando factores técnicos, obstáculos potenciales y el respaldo necesario para implementar medidas sostenibles y eficientes? Fíjense que el título inmediatamente está tomando el eje central, ¿cierto?, de la problemática y la pregunta problema también. Entonces se están relacionando y aquí ya lo vamos articulando metodológicamente. Características de la pregunta problema, vamos a revisarla. Debe ser clara y precisa, debe estar relacionada con el tema de investigación, debe ser factible de responder mediante la investigación, debe ser relevante y significativa para la disciplina o área de estudio, debe estar formulada en términos de una pregunta abierta que permita explorar diferentes perspectivas y posibles respuestas. Entonces, ya revisando propiamente la pregunta problema, miremos los tópicos. Es clara y precisa. Entonces dice, la pregunta plantea de manera clara y precisa la intención de evaluar la viabilidad técnica y económica de la instalación de paneles solares en una empresa industrial para la reducción del consumo energético y el impacto ambiental. Aquí estamos respondiendo este primer ítem. Ahora, está relacionada con el tema de investigación. La pregunta se enfoca directamente al tema de la instalación de paneles solares, la reducción del consumo energético, el impacto ambiental en una empresa industrial. Ahora atendemos el punto si es factible de responder mediante la investigación. Entonces, la pregunta plantea un objetivo claro, es concreto, puede ser abordado mediante un análisis detallado de factores técnicos, obstáculos potenciales y la toma de decisiones informada. Ahora, ¿es relevante? ¿Es significativa? Claro que sí, la pregunta es un tema relevante y significativo en el contexto actual, ya que la instalación de paneles solares busca promover la eficiencia energética y la reducción del impacto ambiental. Entonces, en este caso es relevante y es significativa. Está formulada en términos de pregunta, efectivamente comienza con una pregunta con un verbo en interrogativo, plantea un enfoque exploratorio al preguntar sobre la viabilidad técnica y económica, lo que permite considerar diferentes perspectivas y posibles respuestas durante la investigación. Ahora bien, frente a este ejercicio se plantea el objetivo general. El objetivo general es evaluar la viabilidad técnica y económica de la instalación de paneles solares en una empresa industrial para reducir su consumo energético y disminuir su impacto ambiental, a través de un análisis detallado de factores técnicos, superando posibles obstáculos, respaldando así la toma de decisiones informada para implementar medidas sostenibles y eficientes. Fíjense que este objetivo general efectivamente está compuesto por el qué, el cómo y el para qué, ya lo vamos a detallar, y también su core o su eje central está bien definido, que tiene que ver con, o se relaciona más bien con la pregunta problema y se relaciona con el título. Entonces miremos la estructura. ¿El qué? Entonces el objetivo general establece claramente lo que busca lograr. Es evaluar la viabilidad técnica y económica de la instalación de paneles solares en una empresa. ¿Con el objetivo de qué? De reducir el consumo energético y disminuir su impacto ambiental. Entonces el qué está claramente definido. El cómo, entonces el cómo implica realizar un análisis detallado de factores técnicos que se relacionan con la instalación de paneles solares, así como superar obstáculos que puedan surgir. Esto de una u otra manera implica llevar a cabo una evaluación exhaustiva de la capacidad técnica y de la viabilidad económica, que seguramente lo vamos a ver dentro de los objetivos específicos. Y el para qué, el objetivo general, efectivamente, de manera clara, muestra el propósito o el beneficio de realizar la evaluación, que es respaldar finalmente la toma de decisiones informada para implementar medidas sostenibles. Dice que al evaluar la viabilidad técnica y económica se busca implementar acciones que reduzcan el consumo energético y disminuyan el impacto propiamente ambiental de la empresa industrial. Entonces, acá también miramos algo de ese objetivo. Si es claro y específico, efectivamente es claro, al indicar que busca evaluar la viabilidad técnica y económica de la instalación de paneles solares, ¿cierto? Es alcanzable, efectivamente, ya que se puede realizar a través de un análisis detallado de los factores técnicos y superando los posibles obstáculos que se puedan presentar sí, para evaluar la viabilidad de la instalación de esos paneles solares. Es relevante, estamos respondiendo aquí el objetivo
su forma, su estructura. Ahora, ¿ese objetivo es relevante? Efectivamente sí, y está directamente relacionado con la reducción del consumo energético y el impacto ambiental. Entonces, eso lo hace relevante, ya lo habíamos revisado en la pregunta problema. Miren que todo esto se está articulando. ¿Es medible? Sí, efectivamente es medible debido a que se puede evaluar la viabilidad técnica y económica. Eso se puede hacer a través de los análisis detallados de los factores técnicos. ¿Es coherente? Efectivamente también es coherente, ya que busca evaluar la viabilidad de la instalación de paneles solares y respaldar la toma de decisiones informadas que permitan de una u otra manera la toma de decisiones e implementar medidas sostenibles y eficientes, apuntando tanto al ahorro energético como al impacto ambiental. Está orientado al resultado también, efectivamente, evalúa la viabilidad técnica y económica. Entonces, al hacer esta evaluación de la viabilidad técnica y económica, efectivamente está orientado a un resultado que busca implementar medidas concretas que reduzcan el consumo energético y disminuyan el impacto ambiental. Se delimita en el tiempo, aunque este objetivo no se menciona explícitamente un horizonte temporal, efectivamente no está definido allí. De manera implícita, el análisis detallado dentro del marco temporal sí se define. Entonces, puede que efectivamente no se vea de manera explícita, pero hay algunos aspectos que se pueden detallar de manera implícita, como por ejemplo, en este caso, la delimitación en el tiempo. Ahora bien, vienen los objetivos específicos. Fíjense que hasta este punto hemos visto que tanto el título como la pregunta problema y el objetivo general efectivamente hablan del eje central de la problemática y se están articulando. Si los revisamos, se están articulando. Los objetivos específicos, recuerden que es como es esa ruta de cómo alcanzar el objetivo general. Entonces, el primero sería determinar el consumo energético actual de la empresa, ¿cierto? Mediante un análisis detallado de las áreas específicas, donde hay mayor demanda energética y su potencial para la instalación de paneles solares. En este caso, lo que vamos a hacer es identificar esas áreas, ¿cierto? Ese enfoque va a ser determinar el consumo energético a través del análisis detallado en áreas específicas. El objetivo 2 ya va enfocado a evaluar la viabilidad técnica de la instalación. Lo voy a leer y lo explico. Evaluar la viabilidad técnica de la instalación de paneles solares mediante un análisis exhaustivo de factores claves como la capacidad de carga, ubicación y orientación óptima de los paneles solares, requerimientos técnicos con el fin de implementar medidas que reduzcan el consumo energético y mitiguen el impacto ambiental. Fíjense que si por ejemplo miramos, este objetivo tiene el qué, el cómo y el para qué, pero al punto que voy es que este objetivo está enfocado exactamente a la parte técnica. Miren que aquí hay aspectos claves como la capacidad de carga, la ubicación propiamente que es más óptima de los paneles solares, los propios requerimientos técnicos. Entonces esto sería más una evaluación técnica. Entonces, ya en el primer objetivo determinamos el consumo energético, ¿cierto? Hicimos análisis detallados, identificamos donde hay mayor demanda energética, y ya en el segundo hacemos una viabilidad técnica a partir de esa caracterización que hemos hecho en el primer, o esa identificación que hemos hecho en el primer objetivo. Entonces ya hay una secuencia lógica de lo que estamos haciendo. Tercer objetivo, realizar. Fíjense que todos comienzan con verbos en infinitivo, ¿cierto? Y hay una secuencia lógica. Realizar un análisis económico y ambiental. Entonces ya a este punto ya no están en el análisis técnico, sino que ya nos vamos propiamente a la parte financiera y a la parte ambiental. Y es propiamente del proyecto de instalación de paneles solares para evaluar su viabilidad financiera y ambiental, respaldando la toma de decisiones informadas y fomentando la eficiencia energética, reducción de costos y mitigación del impacto ambiental. Este objetivo también tiene el qué, el cómo y el para qué. Entonces es importante que se den cuenta de que en la primera parte identificamos el consumo, determinamos ese consumo energético en áreas específicas, luego hicimos una evaluación técnica o hacemos una evaluación técnica, miramos la viabilidad técnica desde aspectos propiamente técnicos, y luego pasamos a un análisis económico ambiental que nos permita ver la viabilidad financiera y ambiental. Entonces, de manera secuencial, con estos tres objetivos estaríamos alcanzando el objetivo general, que sería el objetivo general, es evaluar la viabilidad técnica y económica de la instalación de paneles solares. Entonces fíjense
que el alcance del último objetivo llegó hasta la propia viabilidad técnica y económica. Entonces, esa secuencia lógica de los objetivos es como nos permite ese camino que finalmente nos lleva al objetivo general. Entonces, aquí con este ejercicio ya hemos visto que se articulan los objetivos con los específicos con el objetivo general. Ahora, nos preguntamos, ¿existe una adecuada articulación metodológica entre el título, la pregunta problema, el objetivo general, los objetivos específicos en el proyecto de evaluación de viabilidad técnica, este que hemos trabajado? Entonces, vamos a revisar esa articulación metodológica. El título establece claramente el tema de investigación y los aspectos a evaluar. Este se enfoca en la viabilidad técnica y económica de la instalación de paneles solares en una empresa industrial para la reducción del consumo energético y el impacto ambiental. Esos aspectos claves están dentro del título. La información proporcionada muestra una adecuada articulación metodológica, efectivamente, en relación al objetivo general, los objetivos específicos planteados que ya lo habíamos comentado. Miremos ahora la pregunta problema. Esa pregunta problema que nosotros presentamos y la estudiamos ítem por ítem era precisa, era clara, la incertidumbre que se pretende resolver a través de la investigación. Esa pregunta aborda la viabilidad técnica y la viabilidad económica de la instalación de paneles solares. Entonces fíjense que tanto el título como la pregunta problema ya están articuladas. Dice, la pregunta aborda la viabilidad técnica y económica y la instalación de paneles solares considerando los factores técnicos, obstáculos potenciales y el respaldo necesario para implementar las medidas sostenibles y eficientes. Entonces ya vamos viendo que efectivamente hay una articulación. Los objetivos específicos, ya los revisamos uno a uno, se enlazan de manera coherente con el objetivo general y la pregunta problema. Fíjense que los objetivos específicos iban de manera lógica y secuencial. Revisemos uno a uno. El primer objetivo busca determinar el consumo energético actual de la empresa industrial. ¿A través de qué? De la identificación de áreas con mayor demanda energética y su potencial para la instalación de paneles solares. ¿Qué nos permite esto? Tener una base de referencia para evaluar la viabilidad del proyecto. El segundo objetivo específico se enfoca en evaluar la viabilidad técnica, ya lo habíamos revisado también, de la instalación de paneles solares. Ahí, ¿qué aspectos claves tienen? La capacidad de carga, la ubicación de los paneles, la orientación más óptima de los paneles solares y algunos requerimientos técnicos que son necesarios. ¿Qué nos permite este objetivo? Nos permite determinar si la instalación de paneles solares es factible desde el punto de vista técnico, porque esto es una evaluación técnica, ¿cierto? Finalmente, el tercer objetivo se relaciona con el análisis económico y ambiental del proyecto y evalúa su viabilidad financiera y ambiental, que nos permite finalmente respaldar la toma de decisiones informada, fomentando la eficiencia energética, la reducción de costos, la mitigación del impacto ambiental que se asocia a la instalación de paneles solares. Entonces, fíjense que todo este ejercicio está articulado metodológicamente. O sea, cuando ustedes vayan a abordar su propuesta, deben de tener claridades de que todos estos elementos de planteamiento del problema se articulan. Entonces concluimos que la articulación metodológica es adecuada, ya que los objetivos específicos se vinculan directamente con el objetivo general y la pregunta problema, abordando aspectos relevantes para evaluar la viabilidad técnica y económica de la instalación de los paneles solares en la empresa industrial. Metodología. Bueno, propiamente del ejemplo, la metodología, recuerden que tenía dos aspectos. Tenía el 1 y el 2, que era explicar el tipo de investigación y también los datos que se van a trabajar o la muestra. Entonces nosotros iniciamos con un párrafo que tenga esos elementos. Por ejemplo, este que está aquí, se realizará un estudio exploratorio descriptivo utilizando datos secundarios y entrevistas de expertos en el tema. Se recopilarán los datos sobre el consumo energético actual, costos asociados a este consumo, características técnicas necesarias para instalar los paneles solares, entre otros. Se utilizará un software especializado para realizar simulaciones de rendimiento del sistema solar fotovoltaico y finalmente se realizará un análisis estadístico y económico para evaluar la viabilidad técnica y económica del proyecto. Fíjense que este párrafo que está aquí está articulando la manera metodológica como vamos a abordar y tiene los dos primeros ejes. Después, para poder trabajar con la matriz metodológica es importante tener claro que existe un orden
que nos propone la taxonomía de Bloom de cómo se mueve el conocimiento o el aprendizaje. Esta pirámide que ustedes ven aquí arranca con memorizar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Fíjense que desde abajo es el nivel más bajo, el memorizar, porque nosotros iniciamos memorizando, ¿cierto? Luego comprendemos, o este memorizar, identificar, comprender, luego hacemos ejercicios de aplicación, después de que aplicamos nosotros, analizamos, luego evaluamos y finalmente creamos. Esa es la forma como Bloom nos indica a nosotros que se mueve el conocimiento o el aprendizaje. Acá en la taxonomía de Bloom, para cada uno de de estos elementos que se proponen, hay algunos, estos son algunos verbos en infinitivo que se pueden utilizar. Por ejemplo, en este de recordar o memorizar podemos utilizar identificar, describir, subrayar, relatar, nombrar. Todos estos verbos son de orden inferior y los primeros tres que son recordar, entender y aplicar son de orden inferior y los otros tres son de orden superior. Entonces acá, esto les va a permitir a ustedes elegir cuando vayan sobre todo a trabajar los objetivos específicos, colocarle un orden lógico porque yo no voy a evaluar antes de identificar. Fíjense que en crear y evaluar tenemos algunos verbos como estimar, revisar, evaluar. Entonces, de manera lógica, yo no evalúo y luego memorizo o reconozco o explico. Entonces, esta es la forma que nos proponen a nosotros Bloom para redactar teniendo en cuenta el sentido lógico del aprendizaje, cómo se mueve. Entonces tengan en cuenta esto. Ya propiamente, cuando hablamos de la matriz metodológica, esta parte ustedes deben tener en cuenta. Primero, colocarle un nombre a la fase. Ustedes pueden inclusive hacer un diagrama donde estén por bloques, un diagrama de bloque de la fase, pero en este caso es una matriz donde se coloca el objetivo específico, se colocan las actividades para dar cumplimiento a ese objetivo específico. Acá hay algunas cuantas, pero solo 3, pero pueden ser más. Entonces, por ejemplo, el primer objetivo específico es determinar el consumo energético actual de la empresa industrial mediante un análisis detallado en las áreas específicas con mayor demanda energética y su potencial para la instalación de paneles solares. Entonces fíjense que acá le vamos a colocar un nombre a esa fase. Aquí arbitrariamente le podemos colocar una fase de análisis energético, porque realmente estamos haciendo un análisis energético. ¿Qué tipo de actividades se realizan para darle cumplimiento a ese objetivo? Por ejemplo, revisar los registros de consumo energético en los últimos 12 meses, identificar las áreas con mayor consumo energético como equipos, eléctricos, iluminación, entre otros, realizar un análisis de la factibilidad técnica y económica para la instalación de paneles solares en las áreas identificadas. Y así pueden haber más actividades relacionadas con ese objetivo específico. Lo importante acá es que cuando nosotros colocamos esas actividades, nosotros vamos revisando o vamos apuntando más bien a tener de manera organizada cómo darle cumplimiento a su objetivo específico. Y se nos va a hacer mucho más fácil cuando vayamos a trabajar el cronograma, porque el cronograma finalmente va a ser de las actividades inmersas en cada objetivo específico. Miremos, por ejemplo, la fase 2, evaluar la viabilidad técnica de la instalación de paneles solares mediante un análisis exhaustivo de factores claves como la capacidad de carga, la ubicación, la orientación óptima de los paneles solares, los requerimientos técnicos, con el fin, miren que ese es el para qué, de implementar medidas que reduzcan el consumo energético y mitiguen el impacto ambiental. Fíjense que el objetivo específico tiene la estructura del qué, el cómo y para qué. Y finalmente lo que va a hacer es una viabilidad técnica. Entonces yo podría llamar a esa fase de evaluación técnica. ¿Qué tipo de actividades? Un estudio técnico para determinar el tamaño y la capacidad necesaria de realizar el sistema fotovoltaico. Identificar la ubicación óptima para la instalación del sistema solar fotovoltaico en función del análisis previo, evaluar los requerimientos técnicos necesarios para conectar el sistema fotovoltaico a la red eléctrica. Fíjense que las actividades no precisan el qué, el cómo y para qué. En eso se diferencian los objetivos específicos con las actividades. Y ténganlo muy en cuenta porque por lo general tendemos a, si no planteamos bien el objetivo específico que tenga el qué, el cómo y el para qué, podría fácilmente ser una actividad. Entonces es muy importante que tengan claro eso.
Finalmente, el último, que es el análisis económico y ambiental del proyecto de instalación de paneles solares, esa sería la fase de evaluación económica y también, así como se le explicó en el otro, habrían unas actividades relacionadas: estimación del costo total del proyecto, evaluación de los beneficios económicos, análisis ambiental, en fin, se colocan todas las actividades posibles, habidas y por haber, que nos permitan de una u otra manera realizar ese objetivo específico. Entonces, agradecido con ustedes, espero que esta información sea de mucha utilidad para que puedan presentar una excelente propuesta de investigación. Feliz día.